Ok, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo curso. Esta es la segunda parte de KG. Esta vamos a hablar de bloqueos de conducción y de infarto agudo del miocardio. Entonces, esta también es con imágenes de elitefl.com y como les dije en el curso anterior, estos tres cursos de KG son gratis, no tienen ningún tipo de pago y dado por mí, Dr. Francisco Gallegos. Ok, vamos a comenzar. Primero vamos a hablar en los bloqueos de conducción, vamos a hablar del bloqueo del nodo auriculoventricular y bloqueos de rama. Entonces, para eso vamos a dibujar un corazón. Vamos a decir que las divisas gigantes, son las aurículas, estos los ventrículos, la aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. ¿Ok? Entonces vamos a dibujar más o menos el sistema de conducción. Por acá está el nodo sinoauricular. Viaja por los haces en las aurículas al nodo auriculoventricular. De ahí hay una retracción en la conducción, luego va por las fibras de Purkinje y entonces va hacia el ventrículo derecho y hacia el ventrículo izquierdo, y en el ventrículo izquierdo hay dos ramas, una rama anterior y una rama posterior. Ok, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? En un bloqueo del nodo AB va a depolarizarse el nodo sinoauricular, va a mandar el impulso eléctrico, va a mandarlo por las aurículas, pero al llegar al nodo AB, este va a demorar en transmitir el impulso eléctrico o no lo va a transmitir. Entonces, ¿cómo se va a ver esto en un EKG? Vamos a decir que esto sería una onda P, que sería lo que es la depolarización de las aurículas. Entonces viaja el impulso eléctrico y cuando llega al nodo AB, en un bloqueo, por ejemplo, en un bloqueo de primer grado, va a haber una demora excesiva en el intervalo PR y luego va a haber un QRS, ¿no? Entonces, este intervalo excesivo sería un bloqueo de primer grado en el caso, vamos a verlo más adelante, del nodo AB. La otra opción que puede haber en el bloqueo del nodo AB es que no se envíe el impulso eléctrico y no llegue, y entonces no tendríamos QRS, tendríamos una onda P pero que no conduce un QRS. Ok, entonces, ¿qué sería un bloqueo de rama? Bueno, tenemos dos ramas de las de IS, la rama derecha y la izquierda. Entonces, ¿qué es lo que pasaría? En un bloqueo de rama sería de una vez el QRS, pero se polarizaría primero la rama no bloqueada y luego la bloqueada. ¿Cómo así? Vamos a decir, inicia el impulso, el nodo sinoauricular, baja por los haces, llega al nodo AB, del nodo AB, baja, vamos a decir que la rama derecha está bloqueada, entonces baja y se depolariza la rama izquierda, entonces se depolariza el ventrículo izquierdo. Y después que vence el bloqueo, se depolariza el ventrículo derecho. Entonces, este se depolarizaría después del izquierdo. Entonces, ¿cómo sería? Vamos a decir, una onda así, que sería, vamos a decir, la depolarización del izquierdo y luego se depolariza el derecho. Y entonces, una onda T. Entonces, ¿eso qué sería? Eso sería, nos daría un QRS ancho. Entonces, los bloqueos de ramas están caracterizados porque todos tienen un QRS ancho. ¿Qué es un QRS ancho? Que es mayor a 120 milisegundos. Entonces, ahora lo vamos a ver más específicamente, pero esos son los bloqueos de rama y bloqueo AB. Ok. Entonces, bloqueo AB del primer grado. ¿Qué es lo que vamos en un bloqueo AB de primer grado? Lo que le dije, que la onda P, hay un retraso en la conducción en el nodo AB desde el nodo AB para depolarizar los ventrículos. Entonces, vamos a tener la onda P, pero un retraso de conducción. Entonces, ese retraso, ¿cómo se da? Tengo un intervalo PR más de 200 milisegundos. Recuerden que el criterio con un intervalo PR normal es entre 120 y 200 milisegundos. Entonces, si veo aquí mi onda P, la busco acá, y yo cuento los cuadritos, me va a dar más de 200 milisegundos. Entonces, tengo un bloqueo de primer grado. Vamos a decir que en esta imagen de acá abajo, los contaríamos. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya es un bloqueo de primer grado. Recuerden que el intervalo PR incluye la onda P. Entonces acá en el EKG hacemos lo mismo. Contamos acá y vamos a decir que yo cuento aproximadamente 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces ya 240 milisegundos es un bloqueo AB de primer grado. Solo hay retraso en la conducción eléctrica. Ok, entonces bloqueo AB de segundo grado. MOVITS 1. Hay dos tipos de bloqueo AB de segundo grado, MOVITS 1 y MOVITS 2. Entonces, ¿qué va a pasar en el MOVITS 1? Lo que va a pasar es que va a haber una prolongación progresiva del intervalo PR hasta que una onda P no conduce. ¿Cómo así? Voy a tener una onda P QRS.
la onda P y el siguiente QRS va a estar un poquito más alargado. La siguiente onda P y el QRS va a estar un poquito más alargado hasta que llega un punto en donde hay una onda P que no conduce. En un ejemplo aquí, por ejemplo, QRS, T, después onda P más largo, QRS, T, más largo, QRST, hasta que llega un punto donde hay una onda P que no conduce. O sea, no me da ningún QRS. ¿Cómo veo esto acá? Mira, aquí está la onda P. Aquí hay más o menos 1, 2, 1, 2, 3, casi 200 milisegundos aquí. Aquí luego ya hay más, hay como 240, 280 milisegundos. Ven que se va esparciendo la onda P. Esparce, esparce. Y esta onda que ven aquí, o sea, esta es la onda T. Y luego viene esta chiquitita acá, es la onda P. No condujo ningún QRS. Esto es un bloqueo AB de segundo grado MOVIX 1. Lo vemos de vuelta. P, QRS. P, QRS, pero aquí está más largo que acá. Luego P, QRS también está más largo que acá. Igual seguimos P, QRS, donde está más largo. Y llegamos a la onda P aquí. Y no conduce un QRS. Es un bloqueo AB de segundo grado MOVIX 1. Luego, bloqueo AB de segundo grado MOVIX 2 es parecido al bloqueo AB MOVIX 1, solo que esta vez no hay una prolongación progresiva del PR. Es decir, yo no sé cuándo va a no conducir una onda P. O sea, yo tengo P, QRS, luego P, QRS, todos de la misma distancia, P, QRS, y de la nada una onda P, y no condujo. Entonces, es lo mismo que vemos en la imagen. Vemos acá PQRS, PQRST, PQRST, y esta onda P no condujo. Es lo mismo que vemos al principio de la imagen, aquí una onda P no condujo. Ok, ¿qué es lo que pasa con un bloqueo AB segundo grado MOVIX 2? La diferencia es que este tipo de bloqueo tiene más riesgos de progresar a un bloqueo AB de tercer grado. Entonces, con un bloqueo AB de primer grado y con un bloqueo AB de segundo grado PROMOVIX 1, realmente yo lo voy a vigilar, hacerle electrocardiogramas cada cierto tiempo, ver qué síntomas tiene, pero pues ningún tratamiento así a lo grande. Pero un bloqueo AB de segundo grado MOVIX 2, o ya ahora que vamos a ver adelante, un bloqueo de tercer grado, sí es importante ponerle un marcapasos al paciente. ¿Por qué? Porque estos pacientes tienen riesgos de entrar en un momento donde no conduce, no hay QRS, no hay latido cardíaco, y entonces el cuerpo se queda sin gasto cardíaco por un tiempo y relativamente prolongado. Entonces, esto me da riesgo a muchas otras cosas, otras arritmias que vamos a ver más adelante. Entonces, hay que ponerle un marcapasos al paciente. Entonces, hablando de bloqueo AB de segundo grado, hay veces que nosotros no podemos determinar si es de MOVIX 1 o MOVIX 2. ¿Por qué? Si es, por ejemplo, un bloqueo 2 en 1, 3 en 1, 4 en 1. ¿Qué significa esto? Significa que si yo tengo una onda P, QRS, y una onda P que no conduce, y luego P, QRS, pero luego una onda P que no conduce, yo no puedo determinar de qué grado es. O sea, vamos a verlo en este electrocardiograma aquí de ejemplo. Yo tengo aquí una onda P que no condujo, P, QRS, pero una P que no condujo, P, QRS, P que no condujo. Yo no, como no tengo esos QRS para determinar si hay una prolongación progresiva o no, yo lo llamo un bloqueo AB de segundo grado 2 en 1, por ejemplo, porque no puedo determinarlo. Este caso acá sería un bloqueo AB 4 en 1, porque miren, tengo una onda P, dos ondas P, tres ondas P, QRS. Una onda P, dos ondas P, tres ondas P, QRS. Incluso, miren dónde están las flechas, porque yo puedo calcular las ondas P. Entonces veo que de esta onda P a esta onda P hay la misma distancia y de esta a esta hay la misma distancia. Entonces, si yo asumo que las aurículas tienen una frecuencia, una cierta frecuencia, de aquí a aquí debería haber la misma distancia que de aquí a la que viene. ¿Y dónde me cae? Cae acá. Entonces lo más probable es que yo tenga una onda P inmersa en la onda T. ¿Qué es eso que ven aquí? Onda P, aquí debe haber una onda P inmersa en la onda T. Y acá P, P, P. Sería un bloqueo AB de segundo grado 4 en 1. Lo que sí me diferencia es que esta onda P sí conduce un QRS, porque el QRS siempre está precedido de una onda P. Eso es algo importante para diferenciarlo de lo que les voy a mostrar ahora. Lo que les muestro ahora es un bloqueo AB de tercer grado. En un bloqueo AB de tercer grado, las aurículas van por su lado y los ventrículos van por su lado.
no hay relación entre los dos. Entonces, ¿qué vamos a ver? Como las aurículas van por su lado, yo puedo calcular, yo puedo agarrar una regla y yo mido. Ah, bueno, miren, de aquí a aquí, es más, lo pongo en líneas. De aquí a aquí hay una onda P. Entonces, hago el mismo cálculo para la siguiente. De aquí a aquí hay una onda P, me demora más o menos 3 cuadros aproximadamente. Entonces, 3 cuadros aproximadamente, otra onda P. Y 3 cuadros aproximadamente, aquí debe haber una onda P. No la estoy viendo, pero debe haber una onda P ahí. Otros 3 cuadros, una onda P. Y así, ¿no? Y entonces los QRS no están necesariamente precedidos de una onda P. Miren, aquí hay una onda P antes, pero aquí no. Este QRS no tiene una onda P con él. Y miren, esta onda P está acá, pero la otra está por acá atrás y otra aquí adelante. Entonces, los QRS no están asociados en ninguna forma a las ondas P. Y los QRS, que es una característica mucho de las depolarizaciones ventriculares, cuando la depolarización se origina en los ventrículos, les explico esto con una imagen. Tengo las aurículas, los ventrículos. Entonces, nodo sinoauricular, AB, ¿verdad? Para acá, para acá. Como no pasa nada por el nodo AB, no pasa nada, entonces las aurículas van por su lado. O sea, aquí hay depolarización, 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 que son estas ondas P que vemos acá. Y los ventrículos tienen que originar ellos mismos una depolarización. Entonces, probablemente hay un foco de una célula por aquí, por ejemplo, que genera una depolarización hacia el resto del ventrículo. Y entonces, esta célula que genera la depolarización hacia el centro del resto del ventrículo está creando estos complejos. Y como no se origina de acá, sino se origina de acá, el complejo del QRS va a ser ancho. Más adelante les explicaré por qué va a ser ancho en la parte de arritmias, pero va a ser ancho. Entonces, un bloqueo AB de tercer grado hay una disociación auriculoventricular completa, o sea, nodo auriculoventricular no existe, fue dañado por múltiples causas y como les dije, por su lado y los ventrículos por su lado. Si yo le pongo a los ventrículos, por ejemplo, va a haber la misma distancia entre un QRS y otro QRS, así me demore medirlo, que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cuadrados, que son más o menos como 40 latidos por minuto, por ahí. Entonces, esto me iría a otros 4, 8, miren la misma distancia, 4, 8, la misma distancia. Entonces los ventrículos tienen su propio ritmo y las aurículas tienen su propio ritmo, que es 3, 300 entre 3 es 100, van como a 100 latidos por minuto más o menos. Ese sería un bloqueo AB de tercer grado. Ok. Entonces aquí vemos un electrocardiograma. Vemos que tenemos una P acá, una P acá. Es mejor usar un dibujo para ayudarnos. P acá, P acá, P acá. Vemos que tiene la misma distancia, ¿ok? Pero sí parece que la P conduce a QRS. Entonces este sería un bloqueo AB 2 en 1, ¿no? Bloqueo AB 2 en 1, bloqueo AB 2 en 1, bloqueo AB 2 en 1, porque aquí esta P no conduce, sí conduce, no conduce, sí conduce, no conduce, sí conduce, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa? Vamos a seguir el QRS y vamos a ver por acá abajo lo que nos parece un bloqueo de 2 en 1. Tengo una onda P aquí, luego una onda P aquí, luego una onda P aquí, luego una onda P aquí. Entonces, al principio parecía un 2 en 1, pero parece que o no estamos viendo bien las P's o progresó a un bloqueo AB completo. Porque si se dan cuenta, esta onda P aquí no está conduciendo nada. O sea, el nodo AB tiene que tener un retraso. Entonces, vamos a calcular los ventrículos. Pues si las aurículas van a su lado, más o menos 3 cuadros a 100 por minuto, vamos a ver los ventrículos. 1, 7, más o menos, ¿no? 4, 7. 4, 7. Entonces cuando evaluamos mejor, vemos que es un bloqueo AB de tercer grado. No hay asociación entre las aurículas y los ventrículos. Porque vemos, o sea, aquí esta onda P no está conduciendo nada, va por su lado. Igualmente, esta que vemos por acá no está conduciendo nada. Es más, seguimos un poquito y aquí la onda P está dentro del QRS. Entonces esto es un bloqueo AB que al principio parecía 2 en 1, pero pasó a tercer grado. Ok, entonces a los bloqueos de rama. En cuanto a bloqueo de rama izquierda,
la duración del QRS va a ser mayor a 120 milisegundos. ¿Se acuerdan que le dije los bloqueos? Que la duración de los QRS va a ser bastante porque un ventrículo demora más que el otro en depolarizarse. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en el bloqueo de rama izquierda? Va a haber una onda S dominante en V1 y R monofásica en derivaciones laterales, ausencia de ondas Q en derivaciones laterales y tiempo pico de onda R prolongado, va a demorar el tiempo hacia el pico. Entonces, básicamente en V1 va a ser como si fuese una V o una W, como dice aquí la imagen, y en V6 como si fuese una M. Entonces, aquí, esta es la morfología clásica de un bloqueo de rama izquierda. V1, V2, V3, vemos como si fuese una V o W gigante. Si ven acá, sí tiene el piquito en V3, pero en los otros no se nota tanto. Es clásico de bloqueo de rama izquierda. Y en V6 va a ser lo opuesto, va a ser hacia arriba. Entonces, esto es clásico de bloqueo de rama izquierda. Un QRS ancho, más de 120 milisegundos. Si calculamos 1, 2, 3 cuadritos, ya tenemos casi 4 cuadritos, 160 milisegundos. Y la morfología de V1, V2, V3 hacia abajo y V5 y V6 hacia arriba. Ok, este es otro ejemplo de bloqueo de rama izquierda. V1, V2, V3 hacia abajo. Y como les dije, es lo característico. Y un QRS ancho ya es todo lo que necesitamos para un bloqueo de rama izquierda. Aquí las R son chiquitas, pero igual es consistente con un bloqueo de rama izquierda. Entonces, ¿qué podemos tener? También podemos tener un bloqueo incompleto de rama izquierda. Lo mismo, los QRS tienen la misma forma hacia abajo, pero cuando medimos el ancho del QRS, miren, aquí hay 2 cuadritos, nada más. Entonces, no es mayor de 120 milisegundos. Entonces, por lo tanto, es un bloqueo incompleto. ¿Qué es lo más probable? Lo más probable es que este paciente va a progresar un bloqueo de rama izquierda, pero no ha llegado aún. Entonces, lo otro que bloqueo de rama izquierda es que esta parte es común, que el QR se vaya hacia abajo, o sea, una onda S profunda, y la onda, el ST, sea discordante hacia arriba. O sea, es como si pareciera como si tuviera una elevación del ST. Entonces, en los pacientes con bloqueo de rama izquierda es un poco más complicado hacer el diagnóstico de infarto, porque si ya yo tengo un paciente que ya tenía previamente un bloqueo incompleto o bloqueo completo de rama izquierda y acude con síntomas de dolor precordial, diaforesis, disnea, etcétera, y yo le tomo un EKG, y si él ya previamente tenía un bloqueo incompleto de rama izquierda, hay unos criterios específicos, pero es más complicado dar el diagnóstico de infarto. Pero para que sepan que esto es normal, esta elevación del ST y onda T positiva es normal en bloqueo de rama izquierda. Ok, en bloqueo de rama derecha también vamos a tener un QRS mayor a 120 milisegundos. Le dicen patrón de mariposa o patrón forma de M o orejas de Mickey Mouse, o le dicen de mil formas. Básicamente es que en V1 es característico esta parte así del QRS. A veces puede ser así, a veces es así, pero es más o menos esta forma en V1. Y en V6 siempre tiene la elevación baja y una S así profunda y que demora. Eso es característico de bloqueo de rama derecha. Entonces, ese patrón se llama RSR, la segunda R es R', RSR' en V1, V3, y una onda S ancha y arrastrada en derivaciones laterales. Entonces, en el mismo electrocardiograma lo vemos aquí, una forma de M, vemos la forma esta, y en V6 vemos la onda esa está aquí como arrastrada. Entonces, cuando medimos el QRS, lo medimos desde aquí, vamos a decir 1, 2, 3, 4, ya casi 5, o sea, más de 160 milisegundos. Y, o sea, tengo un QRS ancho y este patrón es un bloqueo de rama derecha. Ok, en este caso, bloqueo de rama derecha, veo un RSR aquí en V1 y en V6 también. El QRS pareciera angosto, pero cuando lo mido, por ejemplo, en V1, 1, 2, 3, 120 milisegundos, igual en V2 120 milisegundos. Es decir que sí da para criterio de bloqueo de rama derecha. Y miren que aquí también hay un RSR, pero este sí es angosto. Este tiene 2 cuadritos, 80 milisegundos más o menos. Entonces no es mayor de 120, por lo tanto no cumple los criterios para bloqueo completo de rama derecha, pero si ven,
tiene el patrón por lo que le llamamos un bloqueo incompleto de rama derecha. Ok, entonces de los bloqueos hay los dos últimos que son los hemibloqueos fasciculares. ¿Se acuerdan que la rama izquierda del haz de is tenía dos fascículos, el anterior y el posterior? Y entonces básicamente podemos diagnosticar hemibloqueos de estos fascículos. Básicamente lo vamos a detectar con el eje. Ok, va a haber desviación del eje hacia la izquierda, que eso va a ser lo más importante. Entonces, complejos QR en derivaciones 1 a VL, así. Complejos RS en derivaciones 2, 3 y AVF. Y bueno, un tiempo pico de RL prolongado a VL más de 45 segundos. Entonces, cuando veo el EKG acá, 1 positivo, AVF negativo, entonces el eje está hacia la izquierda. Si yo tengo un EKG en donde yo solo tengo un eje hacia la izquierda, probablemente sea relacionado a un hemibloqueo fascicular, o si es un eje desviado hacia la izquierda sería el anterior y si es un eje desviado hacia la derecha sería el posterior. Si solo hay derivación del eje sin ninguna otra patología. Pero bueno, eso con el resto de los criterios es que ya uno termina de decidir. Entonces vamos a hacer el dibujo igual para aprenderlo bien. La parte que si es 1 positivo es hacia acá, y si es AVF negativo es hacia acá, entonces el eje está hacia arriba, desviado hacia la izquierda, ¿no? Ok, en cuanto a el bloqueo del fascículo posterior, tengo una desviación del eje hacia la derecha. Entonces, lo opuesto, complejos RS en 1 y AVL y complejos QR en 2, 3 y AVF. Entonces, hacia acá va a ser negativo y hacia acá va a ser positivo. Y entonces lo mismo cuando calculo el eje, va a ser como 1 AVL es para acá, como de 1 es negativo, perdón, es para acá, y como AVF es positivo es para abajo, por lo que el eje va a ser hacia acá, desviado hacia la derecha. Entonces, esto sería un hemibloqueo fascicular izquierdo posterior. Ok, ¿qué pasa? Además, si yo tengo varios juntos, yo les llamo un bloqueo bifascicular. O sea, si yo tengo un bloqueo de rama derecha más un bloqueo de uno de los dos fascículos, el anterior y el posterior, sería un bloqueo bifascicular. Por ejemplo, en este paciente miren la forma que tiene RSR, un QRS más de 120 milisegundos, solo con la vista lo puedo determinar, y entonces cuando calculamos el eje, positivo en D1 y negativo en AVF, o sea que está desviado hacia la izquierda, ¿no? Positivo, negativo, desviado hacia la izquierda. Entonces tengo un bloqueo bifascicular. ¿Por qué me importa saber esto de los bloqueos bifasciculares? Porque imagínense el corazón. Si yo tengo este sistema de conducción, ¿verdad? Si yo tengo que la rama derecha está bloqueada y vamos a decir que el de atrás es el fascículo posterior y este es el anterior y este está bloqueado, o sea, solo falta que se bloquee este fascículo acá y de una vez esto significa un bloqueo AB de tercer grado. Entonces, este paciente tiene alto riesgo de progresar hacia un bloqueo AB de tercer grado y bloqueo AB de tercer grado, recuerden que significa igual hay que ponerle marcapasos porque pues todos los riesgos que conlleva un bloqueo de tercer grado. Entonces, eso con un bloqueo bifascicular que tiene alto riesgo de progresar. Ok, ahora vamos a hablar de infarto agudo del miocardio. Primero vamos a hablar de isquemia miocárdica. Este no es infarto, sino solo isquemia, ¿ok? Entonces, las dos cosas que vamos a ver en isquemia son depresión del segmento ST y inversión de la onda T. Hay que aclarar unos puntos. La depresión del segmento ST se pueden ver en diferentes enfermedades. Entonces, hay que considerar bien el contexto del paciente. Porque si tengo el contexto de un paciente que me viene con sospecha de un síndrome coronario agudo, un dolor precordial, disnea, sudoración, etc., tiene un EKG con depresión del segmento ST en derivadas continuas. ¿Qué es lo que pasa con derivadas continuas? Las derivadas me apuntan a una parte del corazón. Ahora más adelante vamos a hablar de cuál, pero es importante que sean derivadas continuas para que me hable de una arteria específica. O sea, si yo tengo una depresión, pero una está en V3 y la otra está en AVL, que no
son relacionadas, por ejemplo, entonces como que quizás no tanto, pero si son seguidas, V2, V3, V5, V6, etcétera, eso ya sí me habla de algo, por ejemplo, localizable. Ok, entonces en cuanto a la depresión del segmento ST, puede ser ascendente, descendente u horizontal. Por ejemplo, está ascendente, descendente u horizontal. La depresión del segmento ST horizontal o descendente más de 0.5 milímetros en el punto J. Recuerden que el punto J es el punto donde termina el QRS. Por ejemplo, el punto J aquí en este paciente estaría aquí. Aquí en este paciente estaría acá. Y aquí en este paciente estaría acá. Bueno, ese punto J, desplazamiento a más de 0.5 milímetros en más de dos derivaciones contiguas, nos indica una isquemia. Entonces, si es mayor la depresión, por ejemplo, más de 1 milímetro, es más específica. Y una depresión del segmento ST más de 2 milímetros, más de 3 derivaciones, se asocia con una alta probabilidad de infarto agudo al miocardio sin elevación del ST. 35% de mortalidad en 30 días. Entonces, y la depresión ascendente no es específica de isquemia miocárdica. Es lo que les estaba hablando. Recuerden que habíamos hablado de depresión del segmento ST en sobrecarga. Por ejemplo, sobrecarga del ventrículo izquierdo en V5, V6, sobrecarga del ventrículo derecho en V1, V2, V3. Entonces no es específico. Pero en el contexto del paciente sí me puede apuntar. Ok, ¿cuáles son los tipos? Por ejemplo, esta sería una horizontal, depresión del segmento ST horizontal. Esta hacia abajo. Esta medio con una onda T bifásica. Le podría llamar horizontal. Esta ascendente. Esta descendente. Estos son los tipos de depresión del segmento ST. Entonces, si calculamos los milímetros, por ejemplo, en esta 2 milímetros ya es bastante. Acá 3, incluso 3 milímetros más o menos. Acá 2. Entonces, eso hay que calcularlo también. Recuerden que tiene que ser más de 0.5 para que sea significativo. Y ahora viendo un electro en general, vemos, por ejemplo, en depresión del segmento ST difusa debido a una isquemia subendocárdica porque este paciente tuvo una obstrucción en la coronaria izquierda principal. Entonces, en V2 aquí hay 1 milímetro, aquí V3 hay 2 hasta 3 incluso, y aquí depresiones del segmento ST varios milímetros, 3 o 4, varios depresión en 1 y AVL. Entonces, todos esos hubo depresión del segmento ST. Estuvo por una obstrucción de la coronaria izquierda principal. Ok, en inversión de la onda T se puede considerar evidencia de isquemia. Bueno, si es más, al menos 1 milímetro de profundidad, importantísimo, presente en más de 2 derivaciones contiguas y que tienen ondas R dominantes y dinámico, es decir, no está en encaje antiguo. Entonces, por ejemplo, en este paciente vamos a decir que él me llega con un dolor precordial y yo veo V4, V5, V6, de 1 y AVL con ondas invertidas. Esto puede ser relacionado a una isquemia. Vamos a tomarle troponina. Si las troponinas son positivas, es relacionado a eso, ¿no? Ok. Entonces, ya saliendo de isquemia y entrando a infarto, donde ya hay muerte del tejido cardíaco, vamos a hablar de infarto agudo del miocardio. Entonces, en EKG, esto es por elevación del segmento ST. Tengo que determinar que esa elevación es desde el punto J, o sea, el punto J está incluida en esa elevación del ST. Y entonces, tengo una nueva elevación del segmento ST en el punto J en por lo menos 2 derivadas contiguas y el punto de corte es más de 0.2 milivoltios o 2 milímetros en hombres o más de 0.15 milivoltios en mujeres. Y en las derivaciones V2, V3 o más de 1 milímetro en todas las otras derivadas. Porque V2, V3 normalmente pueden tener el punto J un poco más elevado. Entonces eso hay que considerarlo. Muy, muy importante. Ok, estas son las diferentes formas de elevación del segmento ST. Esta, por ejemplo, miren dónde está el punto J. Esta es una elevación como de 4 milímetros. Acá el punto J también está desplazado, 2 milímetros. Acá también. Usualmente esta es la morfología de la elevación del segmento ST. Más o menos esta es la morfología de infarto. Todas estas. Y esta tiene una mortalidad horrible. O sea, esta morfología es muy mal para el paciente. Hay otras cosas que elevan el segmento ST, entonces hay que tenerlas en cuenta. Como por ejemplo, pericarditis eleva todos el segmento ST en todas las derivadas. Repolarización benigna en un paciente joven, por ejemplo, me puede dar esto más que todo en V2, V3. También un bloqueo de rama izquierda me eleva el segmento ST. Eso es parte de la morfología del bloqueo de rama. Un aneurisma del ventrículo izquierdo también me lo puede elevar. Y un Brugada me lo puede dejar así también. Entonces, no es específico. Claro, todo se ve en el contexto. Si el paciente tiene
un contexto de dolor precordial o etcétera, elevación del segmento ST, troponía positiva, estamos hablando de infarto, pero si no, pueden haber otras causas, ¿no? Si el paciente viene tranquilo y se hizo un EKG tranquilo, entonces hay que buscar que haya otras causas posibles. Ok, antes de entrar a los tipos específicos de infarto, tengo que hablar de anatomía y de a qué apunta cada derivada. Ok, aquí V1 y V2, si ven, apuntan al septum. V1 y V2 son las derivadas septales. V3, V4 apuntan a la parte anterior del corazón y V5, V6 apuntan a la parte lateral, le llamamos lateral baja. Y entonces D1 y AVL apuntan a la parte lateral también del corazón, pero le llamamos lateral alta. Aquí está la combinación V1, V2, ramas septales, V3, V4 anteriores, V5, V6 laterales bajas y V1 y AVL laterales altas. Todas estas son irrigadas por la arteria descendente anterior, rama de la coronaria izquierda principal. Miren, aquí está, ¿no? Rama de la coronaria izquierda, la arteria descendente anterior, le que dice LAT ahí, irriga todo esto, tanto el septum como la parte anterior, como la parte lateral. Entonces, usualmente la arteria circunfleja, que está aquí, LSX, sale de aquí de la coronaria izquierda, que usualmente es la que irriga la parte más alta, la lateral más alta. Ok, entonces, ¿qué otras derivadas tenemos? Tenemos 2, 3 y AVF. 2, 3 y AVF apuntan a la parte inferior del corazón, usualmente hablamos de la parte inferior del ventrículo izquierdo. Entonces vemos aquí de vuelta la aorta. Entonces la coronaria derecha es la que me va a irrigar la parte inferior del corazón. ¿Ok? Entonces acá lo vemos. 2, 3 y AVF es la parte inferior por obstrucción de la arteria coronaria derecha. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como si yo tuviese una elevación del segmento ST en la parte inferior y la arteria culpable es la coronaria derecha, ven que la arteria coronaria derecha también irriga el ventrículo derecho y también irriga la parte posterior. Miren cómo van las ramas por acá, por la parte del aspecto posterior, también irriga la parte posterior. Entonces, yo puedo tener varias combinaciones. Yo puedo tener la combinación de solo infarto de cara inferior o infarto de cara inferior con extensión e infarto del ventrículo derecho también. Para eso se toman las derivadas derechas. O uno inferolateral. Esto depende un poco de la dominancia. No me quiero meter en la parte de la dominancia, pero básicamente la circunfleja puede salir en un cierto porcentaje de la coronaria derecha. Entonces puede ser un infarto inferolateral y inferoposterior también, que se lleve el aspecto posterior del ventrículo izquierdo. Entonces, muy importante, bueno, ya vimos lo más común va a ser la arteria descendente anterior, eso es lo que más vamos a ver. Y entonces en cara inferior, que estamos hablando de 2, 3 y AVF, que estas son las derivadas que se van a elevar al segmento ST, puede estar asociado a infarto inferior, inferolateral, inferoposterior. Importantísimo, ¿ok? AVR no nos va a hablar de ningún tipo de lesión por ahora. Hay ciertos aspectos de, por ejemplo, cuando hay un infarto masivo, puede haber una elevación del ST en AVR, pero por ahora no nos vamos a meter en eso. Ok, entonces vamos a empezar con infarto de cara inferior. Infarto de cara inferior se va a deber a la oclusión de la arteria coronaria descendente de la descendente anterior, como les dije. V1, V2 septal, anterior lo podemos considerar de V2 a V5, más o menos por ahí, anteroseptal V1 a V4, anterolateral V3 a V6, si, anterolateral que se extiende hacia lateral alto, 1 a VL, y extenso anterolateral todas, desde V1 hasta V6 y D1 y VL. Todas estas derivadas se van a elevar. Entonces, tengo un EKG de un paciente que me dio con sospecha de infarto. Tengo una elevación del ST más de 1 milímetro en V1. Miren, aquí está la elevación y del punto J. En V2 altísimo, miren esto. Elevación V2, en V3, en V4, en V5. Y entonces me voy a 1, miren, de 1 y a VL. Esto es un infarto extenso anterolateral. Se lleva todas las derivadas de 1 hasta V6, o sea, desde V1 a V6 y de 1 y a VL. Entonces, miren todas las derivadas que me llevé. Así que este paciente pues va a estar bastante comprometido. Ok, vamos a ver otro electrocardiograma. Este paciente que les acabo de mostrar, este es el electrocardiograma 40 minutos antes. ¿Y qué es lo que tenía él?
ondas T hiperagudas. Ok, voy a dibujarlo. Lo primero, una progresión de un infarto. Lo que me va a dar, lo primero que me va a dar es onda T hiperaguda, altísima, en los primeros minutos. Luego voy a tener elevación del ST. Luego voy a tener ondas Q, o sea, ya se me va a necrosar. ¿Qué es lo que me habla? Ondas T hiperagudas es lo que me habla del desorden electrolítico al principio del momento del infarto. Elevación del ST me habla de ya afectación, pues que hay va a haber daño, infarto. Ondas Q me habla ya de tejido muerto, o sea, donde ya hay ondas Q, bueno, va a persistir la elevación del ST en las ondas Q. Luego el infarto, ¿qué va a pasar? Va a tener las ondas Q y voy a tener una inversión de la onda T. Luego la onda Q y el ST va a estar normal con la onda T invertida. Y por último, vamos a dibujarlo acá arriba, onda Q y ya la onda T vuelve a ser positiva. Esa es la progresión de infarto hacia acá. Ondas T hiperagudas, elevación del ST, T hiperagudas, elevación del ST, luego ondas Q, luego ondas T invertidas, luego el ST normal de vuelta y luego ondas Q, permanece pues con la onda Q, vuelve a toda la normalidad y aún tiene ondas Q. Entonces, este paciente que está aquí, él se presentó al cuarto de urgencias con ondas T hiperagudas, que es el primer signo de infarto. Entonces vieron que le tomaron el siguiente KG y ya era pues un infarto bastante extenso. Ok, entonces vamos a hablar de otro EKG. Este es un EKG mira, tiene elevación del ST en V1, 2, 3, 4, 5, 6 de 1 y AVL con depresión del ST en 2, 3 y AVF. ¿Qué es lo que pasa? Cuando la elevación del ST es muy fuerte y más que todo en las derivadas, por ejemplo, tengo las derivadas anteriores, todo V1 hasta V6 y lateral alto, toda esta pared se me fue y va a tener elevación del ST. Las derivadas que están en el lado contrario, o sea, es decir, las que están, por ejemplo, mirando hacia abajo, si se imaginan unas derivadas así viendo hacia abajo y otras viendo hacia anterior, va a haber una depresión del ST opuesto en el lugar opuesto a donde está siendo afectado el corazón. Entonces, este paciente está muy, muy, muy grave y este se llama un patrón de lápidas. Es un pronóstico muy, muy, muy malo con un riesgo de shock cardiogénico y muerte. ¿Por qué esta elevación del ST parece como si fuesen lápidas? Pues este es un caso de un paciente que está bien grave. Esto vamos a tener, vemos en V1, elevación del ST, 2, 3, V4 hasta V5. Ok, entonces en este paciente le llamaría un infarto anteroseptal. Miren que en V2, en D2, perdón, D3 y AVF también hay depresión del ST. Como les dije, es en respuesta a la lesión esta de acá, de la coronaria, de la descendente anterior. Ok, y otra cuestión que les dije, por ejemplo, miren, este paciente ya tiene, ven que en lo normal, recuerdan que lo normal es que en V1 y V2, o sea, hay una progresión de ondas R. Miren que en V1 la onda es S y luego va progresando hacia acá. Entonces, es normal que en V1 comience una onda S principal, esa negativa, y va haciéndose cada vez más chica y va subiendo. No sé muy bien estos pacientes, pero, por ejemplo, este paciente que está acá ya tiene una onda Q en V1 y la onda sigue siendo Q, es más pronunciada y más pronunciada en V4 y ya en V5, V6 es que hay R. ¿Qué significa esto? Él no tiene pared anteroseptal del corazón, o sea, esta pared está muerta, esto es tejido muerto, tejido muerto, tejido muerto. Entonces, estas son las ondas Q, es un infarto antiguo anteroseptal que incluso si se dan cuenta, aún hay una elevación de 1 milímetro en el ST aquí en V1, como de 2 milímetros aquí en V2 y V3. Esto es, pues casualmente este paciente también había un aneurisma ventricular. Se formó un aneurisma y eso es lo que tiene el segmento ST pues persistentemente elevado. Pero bueno, sí, las ondas Q nos hablan de pues ya necrosis. Si veíamos el caso anterior, por ejemplo el del paciente del infarto extenso, miren que en V1, V2, V3 y V4 hay Qs, o sea, casi hay muy poco tejido acá y probablemente estas Qs se van a formar cada vez más significativas. De la cara lateral, bueno, de la cara lateral
Aquí puede ser, como les había mencionado, la descendente anterior o la circunfleja, y la circunfleja puede ser rama de la coronaria izquierda o rama de la coronaria derecha. En este caso tenemos que tiene una elevación del ST en D1 y AVL, que esto es la cara lateral alta, si se recuerdan. Y vamos a ver V6 y V5, pareciera que ahora hubiese quizás un poquito de elevación en V6, quizás no. Pero sí hay depresión en V1, V2, V3. Depresión del STI. Entonces en 3 y AVF también. Entonces este paciente tiene un infarto de cara lateral, más que todo cara lateral alta. Esa va a ser la circunfleja la que está afectada ahí. Ok, vamos ahora a cara inferior. 2, 3 y AVF. Recuerden que el 40% puede tener de manera asociada infarto del ventrículo derecho, por lo que a todos los pacientes con infarto de cara inferior le vamos a tomar derivadas derechas, que era la imagen que les había mostrado y se las voy a volver a mostrar ahora. Entonces, la arteria afectada usualmente es la coronaria derecha en los infartos de cara inferior o la circunfleja. Entonces, en este caso vemos D2, D3 y AVF. Vemos que en los tres hay una elevación del segmento ST más de 1 milímetro en las tres. A esto me habla de un infarto de cara inferior. Y por ahora no veo nada, pues, reflejo por acá. Vamos a ver otro paciente. Este paciente vamos a ver D2, D3 y AVF. También tienen elevación, pero mucho más significativa. Miren, como 3 milímetros o 0.3 milivoltios en 2, 3 AVF. Y una depresión del segmento ST en D1 y AVL. Entonces, este paciente pues tiene un infarto de cara inferior pues ya con parte refleja de esa depresión del segmento ST reflejo aquí en AVL y en V1. Vemos otro caso. Este paciente tiene patrón de lápida, o sea, de infarto masivo en 2, 3 AVF. Incluso miren que V6 y V5 también hay elevación del ST con depresión del ST en D1 y AVL. O sea que lo más probable es que yo categorizaría este infarto como inferolateral, ínfero por 2, 3 y AVF y lateral por V6 y V5. Además, importante ver que en este paciente V2 y V3 también tienen depresión del segmento ST, que eso es reflejo de pues, toda la masa afectada en el ventrículo izquierdo. Usualmente en los pacientes con 2-3 AVF puede haber depresión del ST en 1 y AVL, o también puede haber en V1, V2, V3. Ok, complicaciones de un infarto de cara inferior me puede causar un bloqueo AB y bradicardia. Claro, la coronaria derecha, si es el caso de la arteria que está afectada, irriga el nodo auriculoventricular o el nodo AB. Si la coronaria derecha irriga el nodo AB y esa rama que lo irriga está afectada por el infarto, entonces puedo tener pues isquemia del nodo y disfunción, como le dije aquí. La arteria nodal sale de la coronaria derecha el 80% de las veces. Otra cosa que me puede dar es el reflejo de Bessel-Jarisch, que es aumento del tono vagal secundario a isquemia. Entonces en este paciente, miren esto que aquí está 2, 3 y AVF y elevación del ST en todas estas derivadas. Vamos a ver acá abajo, por ejemplo, las ondas P. Voy a marcarlas con negro. Aquí hay una onda P, aquí hay una onda P. Aquí pareciera que hubiera una onda P. Aquí hay una onda P. Una acá y aquí hay una onda P. Entonces, si hago bien la evaluación, veo que hay una onda P aquí. Debe haber una onda P inmerso en este QRS. Probablemente esté como por aquí. Y así hay una onda P acá. Entonces, veo que las ondas P están yendo por su lado y los QRS son anchos también y están yendo por su lado. Entonces, esto me quitó, pues eliminó el nodo AB por la isquemia, entonces me causó un bloqueo de tercer grado, este infarto de cara inferior. Miren que aquí está el bloqueo de tercer grado, se ve un poco más claro en V5 que en las otras derivadas. Ok, ahora, las derivadas derechas. En los infartos de cara inferior hay que tomarle derivada derecha al paciente. Entonces, ¿qué me lo sugiere? Una elevación del segmento ST en V1, elevación del ST en V1 y depresión del ST en V2, muy específico para infarto del ventrículo derecho. Segmento ST isoeléctrico en V1 con depresión marcada del ST en V2, elevación más en 3 que en 2 del ST. En la clínica, básicamente siempre hay que correrle derivadas derechas. Al momento de que el paciente tenga una elevación en el cara inferior, hay que correrle derechas para, pues,
descartar. Entonces, ¿qué es lo que hago? V4R, V5R, V6R y V3R los muevo hacia el lado derecho y lo anoto en el papel. Entonces, en este paciente tengo una elevación del ST en 2, 3 y AVF. Y como le había dicho aquí en las instrucciones en antes, V1 y V2 hay elevación del ST. Entonces le corro derivadas derechas. Y miren que cuando le corro derivadas derechas, este es V4R, hay aumento del ST aquí. Entonces este es un paciente que tiene un infarto de cara inferior y del ventrículo derecho. Ok, acá de vuelta, 2, 3 y AVF, elevación. Y entonces le corro derivadas derechas. Y aquí ven que hay más de 1 milímetro de elevación del ST aquí en V4R. V5 pareciera, pero no parece significativo. Pero V4 es definitivo que sea elevación del ST aquí. Entonces también es un infarto del ventrículo derecho. Y entonces, por último en los infartos, vamos a hablar de infarto de cara posterior. ¿Qué me va a sugerir un infarto de cara posterior? Miren este paciente que tiene elevación del ST en 2 y en AVF, pero miren estas ondas en V1, V2, V3. No es como las de presión del ST que veíamos usualmente, sino que están como curiosas. ¿Qué es lo que yo hago? Mentalmente volteo la página, como si el QRS fuese al revés. Y si yo mentalmente volteo la página, parece como si estuviese infartado a la cara posterior, como si fuese un espejo, ¿no? Entonces le corro V7, V8 y V9 y cuando se las corro veo que hay elevación del segmento ST. Entonces este paciente tiene un infarto de cara posterior. Ok, entonces hablando de otras patologías que me pueden elevar el segmento ST, está la repolarización temprana benigna. Es un patrón generalmente benigno, elevación del segmento ST comúnmente en pacientes jóvenes y sanos menores a 50 años. Entonces vemos acá, miren más que todo V2 y V3, pareciera que hay como una elevación del punto J 1 milímetro, pero esto ya es un paciente que no me va a llegar con síntomas de infarto, un paciente que le tomo un EKG control, lo más probable es que sea joven, entonces esto no habla de infarto, ¿no? Entonces la morfología del ST difiere un poco. Miren cómo está en V3, es el que vemos acá. Y en otras derivadas es como si fuese como con un notch, como si fuese cae bajito y sube de vuelta, como si fuese una carita feliz, como está la imagen acá. Entonces, esta morfología es algo benigno, pues. Miren aquí, V4, V5, V6. Esto me habla de repolarización temprana benigna. Aquí lo pueden ver en V5, se ve medio clarito. Y bueno, por último, que también me puede elevar el segmento ST en todas las derivadas es pericarditis. Si vemos acá, hay elevación del ST, se ve un poquito más en V2, un poquito en V3, aunque es 1 milímetro. Miren que V6 sí se ve más claro, V5 se ve más claro, V4 se ve más claro. En todas las morfologías, si se dan cuenta, no es la misma que la infarto. En la infarto subiría por aquí, hubiese sido más como así. Y ven que acá como que va hacia abajo, en pericarditis va hacia abajo y luego sube como si fuese una U. Esa morfología también es importante, que es diferente. V2, V4, V5, V6. Miren que en D1 también, en AVL también, y en D2 también, AVF también. Entonces, eso de elevación difusa en todas las derivadas ya me habla un poquito más de pericarditis, pues. Entonces, eso es con el segundo video y los veo de vuelta para el tercer video de EKG.